Josué capítulo 3. Y llegamos a ese día tan importante para el pueblo de Israel. ¿Y qué día? ¿Sí? La meta ya estaba ahí, ¿sí? Se veía en el horizonte, años y años de cautiverio, años y años viajando por todo el desierto, con un objetivo, con una meta, y ya se podía ver, ¿sí? Solo había un río que dividía la entrada a la tierra prometida. Y de eso vamos a hablar hoy, y de eso vamos a leer Josué capítulo 3. Dice así: Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuviste con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué le dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque el agua que viene de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Último versículo, el 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Josué 3, por si alguno llegó y quiere integrarse en la lectura, ¿sí? ¿De qué nos habla? De ese día, como estábamos viendo, de ese día tan ansiado por todo el pueblo, tan esperado durante años por todo el pueblo, ¿sí? Entrar a la tierra prometida. Pero ninguno de ellos sabía que delante de la tierra prometida había un río. Y he aquí el primer problema, ¿sí? Se nos presenta el río Jordán. Su nombre viene del término descender o fluir.
Era un río, o es un río, es el río más importante y largo. En realidad es el único cuerpo de agua que puede llamarse río por esa zona. Y nace a unos 70 metros sobre el nivel del mar, al norte de Israel, ¿sí? En el mar de Galilea. Y desciende el río 390 metros por debajo del nivel del mar en su parte más baja, ¿sí? De 70 a 390, todo pendiente hacia abajo. Y desemboca en lo que se conoce como el Mar Muerto. Este lugar está por debajo del nivel del mar. Este río tiene un largo de 393 kilómetros, dando toda su vuelta, ¿sí? Y en todo el largo del recorrido fluctúa mucho sus dimensiones, ¿sí? Pero a pesar de que las condiciones son bastante cambiantes, su ancho está entre 27 y 39 metros de ancho y su profundidad de 1 metro a 3 metros de profundidad. Durante la temporada de lluvia deja de ser un río tranquilo y se desborda, ¿sí? Debido a que cae muy ligeramente, el nivel del agua es más rápido y pasa a ser un río más peligroso. Y esta es la época del año en donde acabamos de leer esta porción. En esa época del año en donde el río está desbordado, tiene mucha creciente y baja a gran velocidad. Y aquí el problema, el río Jordán. ¿Cómo hacer para que un par de personas pasen el río? Bueno, uno construye una balsa, la pone ahí y más o menos puede llegar. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacer para que pasen 2 o 3 millones de personas con todas sus posesiones un río tan dificultoso? El río estaba crecido, eran muchísimas las personas y todas sus posesiones consigo, ¿sí? Y por la dificultad del terreno, el cruce tenía que ser de día, era imposible que sea de noche. Entonces teníamos 3 millones de personas cruzando un río que tenía que ser de día, algo totalmente imposible. Es así que el río Jordán se convierte en una barrera para el pueblo, un obstáculo para realizar y para la realización de sus sueños, ¿sí? Y ahora nos encontramos con este obstáculo que nos dificulta y nos aleja de apropiarnos de esta promesa que tenía el pueblo. Ahora, lo interesante es entender y ver cómo reacciona el pueblo frente a esta dificultad. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Versículo 2, lo releemos. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Se pasaron 3 días al lado del río, ¿sí? Contemplando el problema, verificando la profundidad, la cantidad de lodo que había a su alrededor, analizando y verificando cuán profundo podía ser, cuán ancho era, ¿sí? En fin, estuvieron 3 días viendo lo imposible que era de resolver su problema. Ahora, del otro lado del río, la gente estaba segura, porque tenían esta barrera natural, el río, ¿sí? El río los protegía de cualquier invasión. ¿Por qué? Porque los del otro lado también pensaban que era imposible pasar el río, ¿sí? Unos estaban preocupados viendo cómo resolvían el problema, y otros estaban tranquilos porque tenían resuelto su problema. Ahora, nos encontramos con un pueblo que a través de los años en el desierto había aprendido muchísimo. Nos encontramos con un pueblo que era mucho más maduro que cuando salió de Egipto. En una situación semejante frente al Mar Rojo, los antepasados de estas personas que estaban acá habían llorado, habrían criticado a Dios, se habían quejado, hasta que querían volver de a donde habían salido. Ahora esta nueva generación que estaba frente a un problema similar aprendió
Es verdad, puede ser que aprendió a los golpes, aprendió a través de muchísimo tiempo, pero aprendió. El desierto les enseñó a depender de Dios. En el desierto Dios los guiaba, en el desierto Dios los alimentaba, en el desierto Dios los vestía, en el desierto Dios los calefaccionaba a la noche cuando hacía frío y les proveía sombra de día cuando hacía calor. Frente al mismo problema se nota un aprendizaje, se nota un cambio. Y el cambio es tan grande que no dijeron ni una palabra cuando Josué les dio una solución espiritual a su problema material. Para vencer una barrera que parecía imposible, Josué plantea una solución espiritual. Versículo 3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Una generación anterior frente a esto se hubiese quejado, se hubiese reído, se hubiese burlado, ¿sí? Ahora los cambios son posibles, ¿sí? Pueden llevar muchísimos golpes, pueden llevar muchísimo tiempo, pero es posible. Depender 100% de Dios tendría que ser nuestro anhelo. Y es verdad, es dificilísimo, pero es posible. Ahora, frente a un problema que tenía el pueblo, frente al problema, el primer punto que vamos a ver, el pueblo tuvo una preparación. Versículo 5 nos dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La santificación a la que hace referencia tiene que ver con una entrega completa de la gente a Dios, a su voluntad, a sus intereses. ¿Sí? La santidad es eso, es entregar mente y corazón, es abandonarse totalmente a Él y a su voluntad. Para relacionarse bien con Dios y estar en sintonía fina con Él, es necesario la purificación, es necesario la limpieza. Y esto empieza con un examen personal. La santidad tiene que ser el objetivo para tener una relación lo más próxima posible a Dios, para poder gozar de sus maravillas, como dice el versículo. Sin santidad no se pueden gozar de esas maravillas. 2 Timoteo 2, 20 y 21 dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En primer lugar, frente a un problema, una preparación. En segundo lugar, frente a un problema, un procedimiento. Y voy a decir una obviedad, pero frente al problema hay que tener en claro que Dios es Dios. Y eso lo vemos en el versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hay que acordarse siempre que Dios es Dios. Y el pueblo tenía que recordar que el pueblo es el pueblo de Dios. Era tiempo de creer en Dios, era tiempo de creer que en Dios está la solución. Y ahí está el arca, símbolo de la presencia de Dios, que estaba con su pueblo. ¿Sí? Era tiempo de creer que Dios iba a proveer un procedimiento. El versículo 7 nos dice, entonces Jehová dijo a Josué. El pueblo tenía un problema, el pueblo se prepara frente a ese problema, se prepara con limpieza, con purificación, con santidad. El pueblo entiende lo que es, se reconoce lo que es. El pueblo es el mismísimo pueblo de Dios. ¿Sí? Y recién ahí Dios habla
Y recién ahí Dios da el procedimiento. Y el procedimiento es sencillo, versículo 8. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. El procedimiento era súper sencillo. El arca va al frente, Dios es el que abre el camino. Con algunas restricciones, no se podían acercar al arca, tenían que estar por lo menos a 900 metros del arca. Esto nos habla que hay que saber cuál es el lugar de cada uno, aquel es el lugar de Dios, este es el lugar del pueblo, hay que respetarlo, ¿sí? Sabiendo cuál es el lugar y cuál es mi lugar y cuál es el lugar de Dios. Estando lejos, es verdad, estaba Dios adelante, estaba lejos, pero siempre a la vista. ¿Por qué? Porque los ojos tienen que estar siempre puestos en Dios, los ojos puestos en el arca para tener siempre presente que Él es el que abre el camino. Y pasó lo que pasó, versículo 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, dice el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. Y se realizó el milagro, ¿sí? Las aguas que venían de arriba, ¿sí? Se detuvieron como a 20, 30 kilómetros de donde estaban ellos, y Dios hizo con su presencia y su poder lo que al hombre le parecía imposible. Y sigue el versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y es así como llega el pueblo de Israel a la tierra prometida. Millones de personas cruzan en seco el río Jordán. Y recién ahí la promesa de Dios se empieza a materializar. Es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo, muchas luchas, muchas peleas, pero empieza cuando cruzan el Jordán. Y esto nos tiene que llevar a pensar en algo. Cuando Dios promete algo, provee el camino para que esta promesa sea cumplida. Y promesas tenemos a montones, para todos los gustos, ¿sí? Tenemos promesas de consuelo, tenemos promesas de cuidado, de protección, tenemos promesas de que no nos va a faltar nuestras necesidades básicas, tenemos promesas de que Dios va a estar siempre para escucharnos y respondernos, nos guste o no lo que tenga que decirnos, promesas de que vamos a tener seguridad, promesas de que Él nos va a dar fuerzas cuando no las tengamos. 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué mayor promesa que vivir con Él en donde Él quiere que nosotros vivamos? Una tierra prometida que para cada uno, una tierra prometida para cada uno de sus hijos, para todos aquellos que son salvos. Y cuando Dios realiza una promesa, provee el camino para que esa promesa sea cumplida. No nos tiene que llevar esta historia a pensar que tenemos que vivir en búsqueda del milagro, ni mucho menos. Sino nos tiene que llevar esta historia a vivir en una búsqueda del camino que Dios tiene preparado para mí, en donde las promesas divinas para mi vida se van a terminar cumpliendo, sea como sea. ¿Sí? Nada va a interrumpir que lo que Dios promete no se cumpla. Ahí, el domingo, cuando estaba viniendo para acá, a la cena, le presté atención a una canción que salió hace unos 15, 20 días de Hillsong, una canción nueva, que habla algo de esto. ¿Sí? La canción no es súper profunda, no se vayan a pensar que es súper intensa, pero tiene una gran verdad. La canción dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás.
Israel se enfrentó a un problema, ¿sí? Un obstáculo que le impedía gozar de las promesas de Dios. Y ahí está, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás y Dios lo hizo, ¿sí? Dios buscó lo que necesitó para hacerlo y para cumplir su promesa. Que nosotros podamos pensar que frente a un problema, lo primero que tenemos que hacer es una preparación de nuestro corazón y de nuestra mente. Y en segundo lugar, buscar el procedimiento de Dios, buscar el camino de Dios. Frente a un problema, una preparación y un procedimiento. Pero siempre teniendo presente, ¿sí?, que las promesas divinas conllevan un camino provisto por Dios, ¿sí? Y terminamos con Isaías 45, versículo 2, dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te haré de tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo tu nombre. Amén.